Bien, amados hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche, hoy 23 de octubre, recordando que la semana pasada hemos iniciado pues con esta serie de estudios donde estamos viendo, amados hermanos, los distintivos de una iglesia bautista reformada. Y en la enseñanza anterior vimos rápidamente los distintivos, pero es necesario también, de alguna manera, amados hermanos, es detallarlo un poco más. Por tanto, el día de hoy veremos pues uno de los distintivos de una iglesia reformada. Y el día de hoy estaremos estudiando los 5 pilares de la reforma. 5 pilares, o también se conoce como columnas de la reforma. Juan Calvino, aproximadamente en el año 1544, justificando, amados hermanos, su escrito ante el emperador Carlos V en la Dieta de Espira, Alemania, Juan Calvino planteó la tesis de su obra. Él escribió un libro que se llama La necesidad de reformar la Iglesia. Y planteó su tesis en estos términos. Si se presenta, ¿por qué cosas principalmente la religión? Si se pregunta por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos cosas no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y, consecuentemente, la sustancia entera del cristianismo. Lo que está diciendo Juan Calvino, amados hermanos, es que bajo estas dos cosas están contenidas todas las demás cosas que definen el cristianismo. En primer lugar, el modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente. Segundo, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriamos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Y esto es importante ver, amados hermanos, porque de labios del propio reformador, no es alguien que después de ellos, sino un propio reformador, que entiende él por cristianismo, por lo cual que entiende también él por reforma. En nuestro país, amados hermanos, debemos quizás lamentar porque la reforma no nos llegó, pues en su mejor caso, solamente soteriológicamente, o sea, en la salvación. Pero según el reformador, dos pilares grandes sostienen el cristianismo, y lo que él entiende por reforma tiene que ver con la verdadera adoración y también de dónde viene nuestra salvación. No es nuestro tema abordar en cuanto al tema de la adoración regulada, porque es otro distintivo que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver esa parte de la soteriología reformada, hermanos. Soteriología es el estudio de la salvación. Esa parte de la soteriología reformada, estos pilares que están bajo el tema de la salvación en la historia de la post-reforma, se han denominado, amados hermanos, como las 5 solas. Las 5 solas. Pero debemos ser claro que las 5 solas no corresponden, amados hermanos, a un eslogan que los reformadores en su tiempo tuvieron para distinguirse de otros. Ni siquiera las 5 solas, hermanos, eran una frase popular con la que quizás pueden pensar, ¿no?, que los reformadores buscaban el mínimo común. Entre las creencias de su época, hermanos, en sí era común, ellos, hermanos, conocían ampliamente las 5 solas. Las 5 solas es una frase que difícilmente se puede decir, porque otros creen que esto, pues, lo dijo Martín Lutero y lo dijo Juan Calvino. No, hermanos. Más bien es una maravillosa síntesis posterior de los puntos más básicos en cuanto a la salvación bíblica.
bíblica reformada, hermanos, que contrarresta con aquel sistema o con aquellos sistemas de salvación que creen que es por fe y más obras, o centrados en el hombre, antropocéntricos, y la religión falsa que apartaba a los hombres de la verdadera fe. Ahora, hermanos, la palabra sola en latín tiene el mismo significado, porque el sola está en latín, pero en castellano tiene el mismo significado. Pues significa sola, únicamente o solamente. Y es quizás esta palabra, hermanos, las que marcaron una real diferencia entre el sistema de salvación bíblica reformada y los demás sistemas de salvación. ¿Por qué digo ello, hermanos? Porque si usted va a la teología católica romana, por ejemplo, usted va a entender que ellos también creen en la palabra de Dios. Es más, creen que la Biblia es palabra de Dios. Y que a través de ella, o sea, de la palabra de Dios, casi lo creen los romanistas, también Dios se revela al hombre. Si usted pero va más allá en su teología reformada, ellos también creen, por ejemplo, en la fe, que es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de los beneficios de la gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, amados hermanos, es la palabra sola. Si nosotros le preguntáramos a un católico romano si cree que solamente la escritura es el medio por el que el Señor nos muestra el mensaje de salvación, ojo, no si la Biblia nos muestra el mensaje salvador, sino que solamente la Biblia nos muestra el mensaje de salvador. ¿Qué van a decir ellos? No, no creemos así. Preguntemos también, por ejemplo, si cree que la sola fe es suficiente para que alguien se apropie de los beneficios de la salvación, y él entonces dirá, no, yo difiero con ustedes, eso no creemos nosotros. Pero también si le preguntáramos si creen en la gracia de Dios, ellos dirán, sí, creemos en la gracia de Dios, pero no creen en la sola gracia de Dios, que Dios capacita al hombre para creer en el Señor. Ellos dirán de esa manera. No, nosotros no creemos. Creemos sí en la gracia, pero no en la sola gracia. Y eso vamos a ver un poco, hermanos. Entonces, hermanos, esta pequeña palabra sola, hermanos, tiene mucho que decir y define cómo nosotros creemos. Le pongo el ejemplo. Si usted va, por ejemplo, al catecismo romano, al catecismo católico romano, ellos dicen lo siguiente. Bajo el título de las Sagradas Escrituras, en el artículo, por ejemplo, 107, ellos dicen de la siguiente manera. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente, sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. ¿Y qué pueden notar ellos ahí, hermanos? Que nosotros también creemos eso. Pero mira qué es lo que dicen más adelante. Mas para que el evangelio se conservara constantemente, íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucedores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Y más adelante dicen, de ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito. Y de esta forma la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican
a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y ora. Entonces, hermanos, ellos creen en la escritura, sí, pero no creen en la sola escritura. No creen en la sola escritura. Así que no solo es la proclamación entonces decir yo creo en la Biblia. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Creo que la escritura, por la escritura, Dios revela el plan salvador. Y los reformadores sabían que el catolicismo romano pensaba eso, hermanos. Pero los reformadores sabían que en esa palabra sola, en que en el caso de la escritura no hay otro medio bajo el cielo por la que una persona pueda conocer de forma infalible, hermanos, e inerrante el plan de salvación. Y todo lo que tiene que ver con la vida y la fe de las personas. Y solo quería poner ese ejemplo, hermanos, para que usted se dé cuenta que el error muchas veces, y tiene mucho que ver en esto, hermanos, que las pequeñas palabras importan en teología. Las pequeñas definiciones sí importan, hermanos. Y esta palabra sola, pues hace una diferencia irreconciliable con Roma, hermanos. Y no solamente con Roma, con muchas iglesias, con muchas sectas y con muchas congregaciones, hermanos. Pero me preocupa cuando muchas veces muchas personas dicen, pero ustedes creen básicamente lo mismo que los católicos romanos. Sí, a veces nos tildan de esa manera. No creemos básicamente lo mismo, hermanos. No creemos ni siquiera medianamente lo mismo. No es igual tener, por ejemplo, un solo mediador que un mediador con una corte de ayudantes que median entre la escritura y el mediador. No creemos entonces medianamente lo mismo, hermanos. No creemos, no nos parecemos. Y así a veces nos tildan y es triste, hermanos. Pero ahora, pregunto, ¿cuáles son estas 5 solas? Detalle. 1, sola escritura. O sea, solo la escritura. 2, sola gratia. O sea, solo por gracia. 3, sola fide. Solo por fe. 4, solus Christus. Solo por Cristo. Y 5, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Bien, hermanos, veamos entonces ahora el primer sola de la reforma, que es sola escritura. Sola la escritura. Veamos un pasaje que nos dice mucho, hermanos, en cuanto a lo que vamos a hablar en esta parte de la sola escritura. Esto está en Salmos 119, versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso pasaje, hermanos. Este 31 de octubre se cumplirá 508 años de la Reforma Protestante. Fue el 31 de octubre de 1517 cuando el monje Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, hermano. Martín Lutero no tenía lo que estaba haciendo, iba a comenzar pues algo que en la providencia el Señor ha permitido. Las 95 tesis trataban principalmente y no únicamente que era una protesta de que a la comercialización de las indulgencias. ¿Y qué era eso? O sea, cualquier pecado, decían ellos, podía ser perdonado mediante el pago de dinero. Así las almas que estaban, por ejemplo, ellos creen, ¿no?, en el purgatorio, podían salir pronto y sus deudos también podían adquirir esas indulgencias. A esas indulgencias también servían en términos personales. O sea, si usted quería pasar menos años supuestamente en el purgatorio, podías tú comprar esas indulgencias y con eso, ¿qué? Te asegurabas unos años menos en el purgatorio. Pero los primeros cristianos nunca profesaron ello, nunca creyeron ese
que había un sitio en el purgatorio. Esto todavía pues un papa lo dijo y no se puede sustentar con la escritura. O sea, es una herejía, hermanos, esto. Bien, pero volviendo al tema, por ejemplo, Martín Lutero. Cuando Martín Lutero leía el Evangelio, hermanos, cuando él meditaba en las escrituras, tenía una lucha con su pecado. En su pecado, él se indignaba. Cuando leía el Evangelio, él decía, ¿cómo pues este Dios que nos revela su Evangelio, revela sus buenas nuevas, pero también se ve que a un Dios que aterrador, lleno de justicia, lleno de ira divina? Él se preguntaba, ¿cómo podía un pecador ser justificado? Ya que era, pues, él sabía que era pecador. Él se preguntaba también cómo podía mostrarse de esa manera, si no siendo malo, porque él era pecador. ¿Cómo hubiera podido en su debilidad realizar acciones meritorias? Él se preguntaba, ¿qué hago? ¿Cómo alcanzo la justificación? Y estas preguntas le consumían a él, hermanos. Y así pudiera hacerlo, si él pudiera hacer algo digno y méritos, él se preguntaba, ¿cuántas acciones son necesarias para compensar el mal hecho o lo que soy yo malo delante del Señor? Y puedo quizás alcanzar algo, el agrado de Dios o el favor de Dios. Todo eso a Martín Lutero le atormentaba, hermanos. Y también en sus confesiones, cuando escribió, dice que en una ocasión él hasta llegó a odiar a Dios por esa situación. Pero cuando por la gracia del Señor un día comprendió lo que el apóstol Pablo dijo o decía en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero en ese momento dijo, enseguida me sentí renacer, las puertas del cielo se abrieron de par en par, entraba en el paraíso, la escritura entera me relevaba otro rostro de Dios, ya no era aquel lleno de ira que iba a exterminar al pecador. No, ahora es un Dios que exhibe la justicia de Cristo para que el pecador se apropie de ella. Y esa certeza, hermanos, esa fe, esa seguridad vino a su vida no porque él era un monje, hermanos, sino esa certeza vino por medio de la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué dicen Deuteronomio 29:4? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, ¿qué notemos acá en este pasaje? Aquí notamos, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación. Si Él no nos abre los ojos, si Él no abre nuestros oídos, si Él no abre nuestro corazón, no creeremos, hermanos. Pero por la gracia del Señor, en el momento indicado, Dios en su gracia abrió el corazón de Martín Lutero, abrió el corazón de Martín Lutero, abrió los ojos, así también como nosotros abrió. Nuestro corazón abrió nuestros ojos, nuestros oídos para entender, hermanos. Y eso pues, gracias a qué? A la palabra del Señor. Ahora, hermanos, entonces, cuando se habla de sola escritura, muchos también, ¿qué hacen? Nos acusan y nos preguntan, hermanos. ¿Cómo puedes defender la sola escritura apelando a la escritura? ¿Y qué le deberíamos responder? Por supuesto que sí, podemos defender la sola escritura con la misma escritura. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros apelamos a otra autoridad externa a la escritura, para que nosotros nos ayude a corroborar la escritura, entonces esa autoridad se convierte en nuestra máxima autoridad.
La Biblia, hermanos, la Biblia se autentifica a sí misma. Si Dios no necesita algo externo para que nos diga que la Biblia es verdad, hermano. Pero ojo, hermanos, hay una rama, por ejemplo, en el cristianismo que se conoce como la apologética evidencialista. Ellos fallan al decir o creer que algo fuera de la Biblia corrobore el contenido de la Biblia. Por ejemplo, para ellos, la arqueología, hermanos, es el árbitro final que corrobora la escritura. Entonces, la Biblia no es, pues, la Biblia, hermano, sino que la Biblia es la arqueología. Porque ellos dicen, ¿no? Porque ella me dio por la certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Y en esto, pues, debemos tener cuidado, hermanos. Cuidado con tener otra autoridad que no sea la Biblia. Y algunos creyentes estarían quizás satisfechos, hermanos, cuando le dijeran, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, hemos encontrado una prueba arqueológica irrefutable de la resurrección de Cristo. Y muchos creyentes dirían, qué bueno que la arqueología, mediante la arqueología nosotros podemos corroborar que lo que dice la Escritura es verdad. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo, hermanos? Que la autoridad es la arqueología, que corrobora que la Biblia está diciendo verdad. No, hermanos, no es así, hermanos. Si tú me preguntarías, o alguien se te preguntaría a ti también, por ejemplo, dame una prueba de la resurrección de Cristo, ¿qué le responderíamos? Yo le respondería, lee Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ahí la palabra del Señor nos habla de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de sí misma, porque no hay otra autoridad fuera de ella que la confirme, hermanos. Ella dice de sí misma, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este versículo no es el único, hermanos, pero este texto es suficiente para mostrarnos la autoridad última de la palabra de Dios. De una forma positiva, confesamos, hermanos, si confiáramos del contenido de la Biblia y solamente de su contenido, sin nada más fuera de la Biblia, esta sería adecuada. ¿Para qué? Claro, entendiendo de que aplicada por el Espíritu Santo para revelarnos ¿a quién? A Dios, para revelarnos su voluntad, para equiparnos también para toda virtud necesaria para heredar la salvación, hermanos. ¿Entienden eso, hermanos? Solamente la palabra de Dios. Esto habla muy bien entonces de la suficiencia de las Escrituras. La Escritura es suficiente, hermanos, para conocer todo sobre Dios, su voluntad, su carácter, su ser y todo, pues, en cuanto a la salvación también, hermanos. En cuanto a nuestra vida práctica también, hermanos. En cuanto a la piedad, está en la Escritura. Y de forma negativa también podemos decir, no necesitamos nada más que la Biblia. Siempre recalcando, aplicada por el Espíritu Santo para preparar nuestro peregrinar hacia el cielo, hermanos. O sea, nada más necesitamos. Ya no necesitamos revelaciones o sueños. No, hermanos. Nadie más que la Biblia puede darnos todo ese conocimiento, hermanos, y gloria a Dios por eso. ¿Quieres conocer a Dios? ¿La naturaleza da testimonio? Por supuesto que sí, pero es un testimonio limitado. Es un testimonio general. La naturaleza no está diseñada para mostrarnos todo lo que es Dios, ni mucho menos su voluntad, ni mucho menos el plan redentor, hermanos. Esa potestad solamente es de la palabra de Dios, nada más.
la palabra de Dios sí nos da el conocer esa voluntad, el conocer el plan redentor. Y cuando decimos, hermanos, sola escritura, eso es exactamente lo que estamos viendo, que bajo el cielo no hay otra manera de acceder a la información de quién es Dios, qué piensa ese Dios, cómo se llama ese Dios, qué quiere ese Dios, cómo somos salvos. No hay otra fuente, hermanos, únicamente la escritura, sola escritura, hermanos. Pero tristemente, un católico romano, seguramente que han escuchado este nombre, Tomás de Aquino, dijo de la siguiente manera: por supuesto la escritura nos revela a Dios, pero si una persona no tiene acceso a la palabra de Dios, la creación es suficiente para darle tal conocimiento salvador. Qué triste declaración, hermanos. La teología católica entonces cree que la Biblia nos revela a Dios, su voluntad y su plan salvador, pero no únicamente la escritura, no únicamente la escritura, sino aún ellos creen que la revelación natural o lo general, la creación también revela el plan salvador. Qué triste, hermanos. No, hermanos, no es así. ¿Qué nos dice 2 Timoteo? Capítulo 3, versículo 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa, hermanos, la palabra del Señor, las sagradas escrituras, las cuales, dice, nos pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo, a quien se le dirigió estas palabras, debe convertirse, dice, en el hombre que no presta atención a fábulas, a novedades, a genealogías. Si usted lee las cartas a Timoteo, hermano, él debe prestar atención a la palabra de Dios y debe persistir en la palabra de Dios. No crea que Timoteo no tenía en la mano en sus tiempos otras herramientas, pero enriquecer su ministerio, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que debe persistir en las sagradas escrituras, porque las sagradas escrituras son ampliamente suficientes. Y por supuesto, hermanos, que entendemos que en la palabra de Dios hay recursos ilimitados para nuestra vida aquí. Pero todos esos recursos que tiene la palabra de Dios se derivan del tema principal y central de la palabra de Dios. ¿Y cuál es eso según el texto? Que nos hace ¿qué? Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, la finalidad de las escrituras principalmente es que proporcionar el conocimiento salvador. Aquí la palabra salvación es mucho más que regeneración. La palabra aquí, salvación, creo que es todo el proceso que abarca desde que una persona conoce al Señor hasta que sea glorificado. Y esto hace la Escritura, hermanos. Además dice que la Escritura es suficiente, ¿para qué? Para ser competente al creyente para toda buena obra. Pregunto, ¿qué necesitas para conocer a Dios? Solo la Escritura. ¿Qué necesitas para conocer la voluntad de Dios? Solo la Escritura, hermano. ¿Qué necesitas para conocer el plan redentor? Solo la Escritura. ¿Qué necesitas para ser un hombre apto en toda buena obra? Solo la Escritura. Solo Escritura, y es suficiente, hermanos. ¿Y por qué esto es verdad? Porque el apóstol Pablo dice, porque la Escritura es inspirada por Dios. Por eso, amados hermanos, oremos, pidamos a nuestro Padre Celestial, como el salmista también pide,
Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En las páginas de la Biblia, hermanos, están la exposición de la voluntad de Dios. Dios quiso que la conociéramos. Creemos que la Biblia es inspirada, orgánica, verbal y plenariamente, por la cual es inerrante e infalible. Tristemente, hermanos, hay personas que profesan ser cristianos, dicen que la Biblia tiene errores. Wow, eso es triste, hermanos. Si tenemos la Biblia, un libro que tiene errores, de lo cual no podemos estar seguros si lo cual es la palabra de Dios y cuál de ellos no. Y sería también terrible no saber en cuál creer y en cuál no. Pero nosotros, a la luz de la palabra, porque es la autoridad, creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos en la inspiración orgánica que gente viva trajo su palabra. También creemos que es verbal. Cada palabra es inspirada en su idioma primario, su idioma original. Y también creemos plenariamente, es decir, que la inspiración desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Nosotros no creemos que la Biblia contenga la palabra de Dios, sino creemos que la Biblia es la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso, el grito de la Reforma, uno de los pilares es sola Escritura, solo la Escritura. El segundo pilar es sola gratia, solo por gracia. Recordemos, hermanos, que solo la gracia es una expresión principal soteriológica, es decir, que tiene que ver con la salvación. ¿Qué dice Romanos, por ejemplo? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En resumen, solo la gracia afirma, hermanos, que la salvación del alma del pecador, de la condenación que trae la culpa del pecado, la salvación del poder dominante del pecado, es posible solamente por un acto de gracia de Dios que fundamentada en el sacrificio de Cristo. Una de las cosas cuando una persona llega, por ejemplo, al conocimiento de las doctrinas reformadas en cuanto a la salvación, es en poner en duda esto, hermanos. Porque nos han enseñado a pensar que al menos, pues algo Dios vio o tuvo que ver algo en mí. O algo yo tuve que hacer para que hoy yo sea salvo o sea justificado. Pero cuando te dicen algo como, Dios no tuvo en cuenta qué tipo de persona eras, nada de lo que tienes, nada de lo que haces, nada de lo que pienses, nada es apto para recomendarte delante de Dios para tu salvación. Y creo que aquí deberíamos hacer una diferencia, hermanos, entre lo que es gracia y misericordia. Una persona nos puede mover a misericordia, pero nadie nos puede mover a gracia, hermanos. En el caso de Dios es así, hermanos. Piensen en esta imagen. A veces se narra la salvación en estos términos y yo lamento porque no es preciso, hermanos. Un hombre sin dinero, mal vestido, es un mendigo, está, por ejemplo, con hambre, estira la mano, él lo puede hacer. Sí, estira la mano. Así que entonces te estremece, te lleva a misericordia y le das, ¿no? Le das lo que está pidiendo. Pero hermanos, así no es la salvación en la Biblia, hermanos. Porque esa persona fue capaz de mover
moverme a misericordia. Yo sé que no tenía nada con qué pagarme. Yo sé que no podía hacer nada para aliviar su caso. Pero aún así, su actitud, su miseria, ¿qué hace? Me mueve a misericordia. Pero ahora piensen en esta imagen, hermanos. Un hombre fuerte, un hombre que es desafiante, que te agrede, quema tu casa, mata a tu familia. Pero aún así tú vas a él, le sustentas, le perdonas. Y eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Así que, hermanos, nosotros no somos el mendigo, no somos el hombre que ve y entiende su miseria y estira la mano diciendo, yo sé que soy pecador. ¿Sabes qué somos, hermanos? Somos ese hombre desafiante, el hombre que pudo vivir sin Dios, el hombre cuyos pensamientos no se sometían a la palabra de Dios, el hombre ofensivo que levantaba la mano ante Dios. A muchos de esos hombres Dios ha querido salvar, pero por pura gracia, hermanos. Eso es gracia, gracia, gracia inmerecida. La palabra gracia se contrapone completamente al mérito. Es su antónimo, si así queremos ver. La gracia y el mérito no son amigos, hermanos. Se excluyen mutuamente. O es por gracia o es por mérito. Y la Biblia claramente nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hermanos, ¿es de gracia o es meritorio? Pero no puede ser gracia y meritorio al mismo tiempo, hermanos. ¿Es lo uno o es lo otro? ¿O es dado por gracia? Es decir, que es dado libre y voluntariamente, contrario a lo que mereces o a lo que te es dado porque quizás algo mereces. La gracia no es así, hermanos. Eso sería mérito. Creo que todos entendemos nuestro pecado, hermanos. Creo que todos los creyentes saben de su inmundicia. Pero ahora, si tú preguntaras a un hombre impío, al hombre que se va a perder eternamente, si le preguntaras, ¿te crees que eres pecador? ¿Tú crees que eres pecador? ¿Qué te responderían? Por supuesto, sí, soy pecador. Todos somos pecadores. Eso es lo que te contesta. Pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. El punto es ¿qué tanto ha afectado el pecado al ser humano? ¿Lo ha afectado todo? ¿Lo ha afectado una parte nada más? ¿Ha dejado algo que no se ha afectado? Pero si es por gracia, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que todo en el ser humano merece la ira y la desaprobación de Dios. No hay nada bueno en el hombre. Por eso que la salvación es por gracia. No merecemos nada. Tal como venimos al mundo, somos apropiados para la condenación eterna. Ay, hermanos, una silla con tu nombre ajustada perfectamente al tipo de persona que tú eres. No te creas santo. Y si que tú no vas a ocupar esa silla, no vas a estar en esa condenación eterna, es solo porque Dios libre y soberanamente te quitó de ese camino para darte exactamente lo que no merecías. Porque si Dios te hubiera dado lo que tú merecías, irías a esa silla que te ajusta perfectamente. Yo entiendo que estas cosas ofenden, porque nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Que somos bonitos, que somos buenos, de alguna manera somos buenos. Y muchos cristianos, profesantes cristianos dicen que los bebés nacen justos, nacen santos. No es así, hermanos. No. Dios no miró nada para salvarte. Dios no mira nada para salvar a alguien. Y es claro lo que nos dice Romanos, hermanos. Romanos
9:11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Pero miren esto, hermanos. La gracia es un favor de Dios. La gracia es un favor que Dios ha desprendido de sí mismo, hermanos. ¿Pero cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esa es la realidad, hermanos. La Biblia nos dice también en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y cuando decimos solo por gracia, tenemos que pensar que en la predestinación, amados hermanos, tú no puedes decir, yo no creo en la predestinación. Algo debes creer, porque está en la Biblia. No digas, no creo. No tienes opción, porque la palabra literal está en la Biblia, predestinación. Ahora, lo que creas es otra cosa. Pero la Biblia dice que para algunas personas la gracia de Dios es en decreto que fue dado en Cristo Jesús. ¿En qué tiempo? Antes de los tiempos de los siglos. Y aquí, amados hermanos, entonces se afirma que la gracia es libre, soberana, porque no esperó que tú existieras para que se te dé. Fue dada antes de que todo existiera. En el caso del pueblo de Dios, antes que ellos vinieran, antes que ellos crean. Eso entonces nos indica, amados hermanos, que la gracia siempre es la causa y nunca es la respuesta de Dios a nada. Pero el arminianismo, ¿qué cree? Que la gracia es respuesta a la fe. No, hermanos. La gracia siempre es la causa y nunca la respuesta de Dios. Si Dios responde, entonces ya no es gracia. La gracia es libre, hermanos. La gracia es soberana. ¿Y qué nos dice en el texto de Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificación, aquella obra libre, voluntaria de Dios, por la cual perdona los pecados de los individuos que ha creído en Cristo, declarándoles que como justo. Y después también tratándolos como si fueran justos. Gracias, pero todo a los méritos de Cristo que fueron puestos a favor del pecador, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero quizás dirás, pero la Biblia dice que por la fe somos justificados. Yo no creyó por mí, yo creí. Muchos dicen, yo creí, fui justificado. Bien, ¿con qué fe creíste? Con la fe que Dios da como don. Si tú creíste en Cristo y fuiste justificado, pero esa fe te la dio Dios, entonces aún ni la fe es tuya. Pero tristemente los arminianos dicen que la fe está en el hombre. No, hermanos. Dios justifica a los hombres por pura gracia. Aún el medio por el que ellos son justificados, que es la fe, no es dado, mejor dicho, nos es dado por pura gracia, hermanos. Y esto, amados hermanos, no nos debe debilitar a las personas que están buscando a Dios. Ni puede también quizás debilitar el evangelismo. Si es por gracia, pueden decir, no, pero si es por gracia, si es soberano, Dios salva a quien Él desea salvar. Y sabemos que eso es verdad. Pero la gran diferencia es que, hermanos, nosotros no sabemos a quién Dios va a salvar. Por eso debemos nosotros compartir, y por eso que si una persona está con los deseos de buscar a Dios,
debe buscarlo, porque la palabra de Dios nos dice, buscad y hallaréis. Y si estás buscando a Dios, es por sola gracia de Dios. La gracia siempre es la causa, nunca es la respuesta de nada, hermanos. Por eso, el tercer columna o pilar es sola fide, solo por fe. La Biblia nos da abundante testimonio de la salvación a través de la fe. Y déjame aclarar algo, hermanos. Y es que la fe no es la causa de la salvación. Es el medio por el que se reciben los beneficios de la gracia. Y debemos diferenciar entre causa y medio. Lo digo porque en nuestro lenguaje podemos darle un significado a esa palabra distinto, hermanos. Encontramos a personas que, si tú le preguntaras por qué eres salvo, te dirían por la fe. Como vuelvo a repetir, hermanos, en teología las palabras sí importan. Cuando dices que eres salvo por fe, es una expresión no correcta. Porque fuimos salvos por gracia, a través y por fe. En ese sentido, cuando se une la palabra por fe, no es la causa de la fe, sino a través de la fe, hermanos. Entonces tenemos que entender, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La razón de la salvación es la gracia, hermanos. El medio es la fe. Si tú pones la fe como razón, tendríamos que aceptar que algo que hicimos nos llevó a la salvación. Y así no debe verse, hermanos. La fe no es la causa. Tengan en cuenta eso, hermanos. Es el medio. Somos salvos a través de la fe. No por causa de la fe, sino que a través de la fe. La fe es el bendito medio otorgado por Dios en su gracia, hermanos, para que el individuo que se aferre a Cristo como Salvador y Señor y reciba todos los beneficios de esta gracia. Es decir, comunión con Dios, salvación de pecado y de sus consecuencias eternas. Ahora, la fe es un medio no meritorio, eso tenemos que tener en cuenta. Sería contradictorio, ¿no? Cuando nuestro Señor, por ejemplo, dijera, bien, voy a salvarlos por gracia, pero el medio, porque ellos van a apropiarse de la salvación, es meritorio. No, hermanos. La palabra de Dios habla de la fe, que es un medio por el cual nosotros recibimos los beneficios de la gracia. Entonces, hermanos, la fe no es un medio meritorio. Dios dio en su sabiduría infinita un medio que honre la gracia, de modo que ni aun el creer se ve como una obra humana que coopera para salvación. Lo repito, Dios dio en su sabiduría infinita un medio que honre la gracia, de modo que ni aun el creer se vea como una obra humana que coopere para la salvación. Que los arminianos creen sí, coopera para la salvación. Tanto así, hermanos, que la palabra de Dios contrapone fe y obras. O es por fe o es por obras. Como diciendo que para la Biblia la fe no es una obra meritoria que coopera para la salvación. Entonces la fe no es meritoria, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la fe no obra, sino cree en el que obra. Y Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6 nos dice, mas al que no obra, si no cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La fe, hermanos, no obra entonces. La fe cree en el que obra. La manera que los cristianos no pueden
entonces decir de esta manera, bueno, ¿de qué hubiera servido entonces la obra de Dios o la obra de Cristo si yo no hubiera creído? Bueno, Dios pudo haber entonces tenido planes salvíficos conmigo, pero como yo no he creído en Él, de nada sirvió esa obra. Muchos creen de esa manera, hermanos. Se jactan. Por eso, cuando dicen que han puesto su fe, se jactan, se enorgullecen. Y eso no es así, hermanos. Este problema tenemos cuando la gente cree que es salva por la fe como causa y no mira la fe como medio y no como causa, hermanos. Estas pequeñas palabras, hermanos, que nos llevan a definir muy bien lo que creemos. Nosotros nos gloriamos en Cristo porque Él fue el que obró y la fe que posa en Él no es mérito, hermanos. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces la fe es el medio por la cual nosotros recibimos los beneficios de la salvación. No es la causa. La causa es la gracia. La fe es el medio. La cuarta sola. Solus Christus. Solo por Cristo. Pasamos entonces de gracia, virtud, medios a hablar de una persona. Del autor de la eterna salvación, hermanos. De quien se testificó que era glorioso, lleno de gracia y verdad. Que Él es el verbo de Dios encarnado. Primera de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El autor y el consumador de la fe. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hermanos, la gracia es la causa de la salvación, pero Cristo es quien salva. La fe es el medio por el que nos apropiamos de los beneficios de la salvación, pero la fe se posa en Cristo para salvación. No creemos en la gracia para ser salvos, creemos en Cristo para ser salvos. No creemos en la fe para ser salvos, creemos en Cristo para ser salvos. Él es quien salva, hermanos. La fe se posa en Cristo porque Cristo es el Salvador. Es por eso que Él hizo con su vida, su muerte, su resurrección. Y es a nosotros por fe abrazamos, hermanos. La salvación no se halla en un sistema, hermanos, sino en una persona. La salvación no se halla en un rito, sino en una persona. La salvación no se encuentra en una información o en unos datos, hermanos, sino en una persona. El Hijo de Dios. Y de ese como que crucificado. Y piensen esto, hermanos. Si pudiéramos ir a las calles polvorientas de Betábara y estar presentes cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo venir, y cuando Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Parte de la riqueza de este texto, hermanos, perdemos por estar en nuestra época, hermanos. Cuando Juan el Bautista vio que venía nuestro Señor Jesucristo, no dijo, mirad al Salvador. O quizás no dijo, vuestro libertador viene. No, hermanos. Nosotros debemos saber qué palabras Juan usó para referirse a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vio venir. Él dijo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro contexto, cuando hablamos de Cordero, ¿qué imagen se nos viene a nuestra mente? Nos viene la imagen de un cordero blanco tierno seguramente. Pero si hubieras sido judío en esa época, sabes
¿qué imagen saltaría a tu cabeza? La imagen que les voy a mostrar es un poco fuerte, pero así los judíos lo veían al cordero, hermanos, aún los niños. De una oveja degollada, empapado con su sangre su lana, hermano. Es el pueblo que estaba entrenado a hacer eso, a tomar los corderos y degollarlos, porque la única forma de que eran absueltos temporalmente, al menos, de su pecado, era que una víctima muriera en su lugar, un cordero. Así que piensa en esta imagen de una oveja degollada, hermano. Piensa en toda la sangre, hermanos, que derramaban, en el olor de la sangre, y en tu mente se quede ese. Eso tiene que pasar, hermanos, que el Cordero de Dios, que Juan le está mirando y dice, he aquí el Cordero de Dios, tenía que morir como ese Cordero degollado. Iba a derramar su sangre, entregar su vida. Ahora, hermanos, en el antiguo pacto, ¿quién traía el Cordero? El que pecaba. ¿Pero qué dijo Juan? Este es el Cordero que Dios está trayendo para salvación. Esta vez, ¿quién puso el Cordero? Dios mismo, hermanos. Y gloria a Él, hermanos. Entonces esa es nuestra garantía, hermanos. Esta vez tú y yo no miramos nuestros propios recursos y dijimos o hemos traído, sino es que Dios mismo trajo el Cordero y sacrificó en la cruz para que todos, como dice, hermanos, Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucho fundamento aquí, hermanos. Hay sustancia aquí. Es un sustituto que Dios puso para que muriera por el pecador. Es el Cordero de la provisión que Dios mismo dio, hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente de la gente judía, no solamente de algunas etnias. El Cordero de Dios que quita el pecado de las gentes de todo mundo, de todo el mundo, hermano. La salvación de un alma solo se halla en Cristo. Yo sé que la teología romana es muy astuta, porque ellos dicen, sí, Cristo es el único mediador, pero lo que necesitamos son mediadores entre el hombre y el mediador. Son astutos, hermanos. No hay más mediadores. No necesitamos más. Solo Cristo. Solo por Cristo es el cuarto grito de las olas de la Reforma, hermano. Solo Cristo. Y por ende, solo la gloria a Dios, hermanos. Por eso. Y el último es soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando aprecias un sistema de salvación donde tú cooperas, donde tú ganas algo, donde tú cooperas, donde tú hiciste algo, hermano, quizás la gloria se lleve Dios, sí, pero no solamente Dios, sino que el hombre también busca llevarse esa gloria. Pero el Señor nos dice, hermano, en Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero el sistema de salvación como el bíblico, donde empezamos con el hombre muerto en sus delitos y pecados, que es vuelto a la vida por gracia y poder de Dios, al cual es dada la fe, el don del arrepentirse, el don que tiene que arrepentirse y poner su fe y acudir a Cristo. Cristo que puso Dios mismo por su misericordia y su gracia. Cristo que murió libremente y voluntariamente por amor a su pueblo. ¿A dónde nos lleva a poner nuestros ojos, hermanos? Solamente en Dios. Solo a Dios la gloria por la salvación, hermanos. Creímos, por supuesto, pero con la
con la fe que Él nos dio, hermanos. Que la fe no está en nosotros, es un don de Dios. Él nos concedió la fe. Toda la honra y la gloria y reconocimiento no se lleva ni la gracia ni la fe. Todo honor y gloria, en última instancia, hermanos, solamente es para Dios. Solo gloria a Dios por la escritura que nos revela su plan de forma infalible, hermanos. Solo gloria a Dios por su gracia dada a pecadores que no merecíamos nada, hermanos. Solo gloria a Dios por el arrepentimiento. Solo gloria a Dios por la fe con que nos capacita o con que capacita a sus elegidos para creer en Cristo. Solo gloria a Dios por el Cristo que nos dio, porque tal mediador necesitábamos nosotros, hermanos. Solo para la gloria de Dios. Esta palabra sola, hermanos, divide en dos el cristianismo evangélico. No es la gloria de Dios lo que el plan redentor persigue, hermanos. Escuchen bien esto, hermanos. No es la gloria de Dios lo que el plan redentor persigue, ni siquiera el mayor gloria de Dios que el plan redentor persigue. Es la sola gloria de Dios que el plan redentor persigue. Solo la gloria de Dios, hermanos. Cuando tú miras en estos tiempos las presentaciones del Evangelio, de lo que se llama hoy Evangelio, tú quizás te puedes ver tentado a darte un poco de gloria o a darle un poco de gloria al hombre. Es triste, hermanos. Tú puedes mirar hoy y decir, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué dice? Wow, mira qué creatividad, mira qué estrategia utilizan, qué capacidad, qué dones. Gloria a Dios por ello. Pero cuando nosotros nos subordinamos nuestra mente a la palabra de Dios y ves que Dios salva a pecadores que no merecen nada por un Cristo que Él puso, con una fe que Él mismo nos dio, no decimos gloria a Dios, decimos solamente gloria a Dios por la salvación. Solamente a Dios, solamente la gloria a Dios por la salvación, hermanos. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Cuando seamos recibidos en gloria, seremos para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. No, hermanos, no es 99% gloria a Dios y 1% para nosotros. No, hermanos, solo la gloria a Dios. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto, amados hermanos, hoy hemos visto una parte de nuestra herencia soteriológica, hermanos. Es una herencia muy rica, hermanos. Es un fundamento firme, hermanos. Aquí están estas fuertes columnas de las 5 solas de la Reforma, hermanos. Las 5 columnas que sostienen la fe bíblica, que sostienen nuestra esperanza, que nos sostienen nuestra fe en Cristo, hermanos. No nos olvidemos, en nuestro corazón debe estar estas 5 solas de la Reforma, hermanos. Porque esto nos lleva a ¿qué? A glorificar a Dios. Solamente a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, hermanos. Y para terminar, vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las 5 solas de la Reforma Protestante? ¿Cuáles son las 5 solas? 1, sola Escritura. 2, sola gratia.
solo por gracia. 3, sola fide, solo por fe. 4, solo Cristo, solo por Cristo. Y 5, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria.